Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Edgar Condori y les voy a enseñar el curso de química. El tema que nos ha tocado el día de hoy es reacciones químicas. Vamos a ver una pequeña definición acerca de lo que es una reacción química. Una reacción química, ¿cómo lo defino? Como un cambio, ¿sí? Un cambio químico. ¿Sí? ¿Qué es el cambio? Una transformación, ¿ya? Un cambio químico, o también definido como un fenómeno, ¿ya? O un fenómeno químico. ¿Qué es un fenómeno? Algo que no se conoce, ¿no? Fenómeno químico que cambia su composición interna. Fenómeno químico o cambio químico, ¿sí? Donde ¿qué va a ocurrir? Donde los átomos se van a reacomodar, ¿sí? Entonces ahí entonces coma, donde los átomos se reacomodan. Colocamos ahí que una reacción química viene a ser un fenómeno químico en la cual los átomos se reacomodan. Pero ¿con qué finalidad los átomos se reacomodan? Los átomos se reacomodan con la finalidad de formar nuevas sustancias, nuevos compuestos, ¿ya? Entonces se reacomodan para formar, ¿qué cosa van a formar? Nuevas sustancias. Colocamos acá entonces nuevas sustancias, nuevos compuestos, ¿correcto? Entonces eso viene a ser una reacción química. Si no se forma una nueva sustancia, pues no viene a ser una reacción química, no un fenómeno químico. Eso viene a ser un fenómeno físico. Para que pueda ser una reacción química, la sustancia tiene que cambiar, tiene que variar, ¿sí? Muy bien, vamos a ver entonces acá. Ponemos ecuación química. ¿Qué es una ecuación química? La ecuación química viene a ser la representación matemática de una reacción química, ¿correcto? Por ejemplo, yo tengo el reactante A y el reactante B. Estas dos sustancias van a reaccionar, es por eso que se llaman reactantes. Y la flechita me indica que se van a transformar en una nueva sustancia. Se van a transformar en la sustancia C y en la sustancia D. Entonces, los valores, las letras que estoy colocando acá vienen a ser las sustancias que van a reaccionar. Por ende, se llaman los reactantes. Colocamos acá entonces, estos son los reactantes. Listo. ¿Y qué sucede cuando los reactantes reaccionan? Pues sucede que va a ocurrir un cambio químico. Entonces se van a producir ellos dos, el C y el D. ¿Qué vienen a ser el C y el D? El producto de la reacción química. Es por eso que se le llaman productos. ¿Correcto? ¿Por qué se le llaman productos? Porque son los compuestos o sustancias que se han producido a partir de la reacción de los reactantes. ¿Correcto? Ahora, cada sustancia va a tener un número de adelante, un número, en este caso una letra pequeña A, una letra pequeña B, una letra pequeña C, una letra pequeña D. Esas letras pequeñas representan números, representan los coeficientes. Colocamos acá que A, B, C y D son los coeficientes. Colocamos acá entonces son los coeficientes. Ellos vienen a ser los coeficientes de cada sustancia correspondiente. Pero ¿qué es lo que tiene que validarse acá en una ecuación química? Se tiene que cumplir la famosa ley de ¿qué? La famosa ley de la conservación. La ley de la conservación ¿de qué? De la materia. Muy bien, de la materia. También conocida como el nombre de la ley de Lavoisier. Gracias a que la ley de la conservación de la materia fue dada o postulada por el señor padre de la química moderna, Antonio Lavoisier, en 1789. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo de una ecuación química. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, si yo quiero formar agua, ¿de qué está hecho el agua? Acuérdate que el agua está hecho de hidrógeno y está hecho de oxígeno gaseoso. Le pongo el 2 porque eso determina que es una molécula diatómica, ¿correcto? Que está en estado gaseoso. Esto de acá, estos dos van a ser los reactantes, me van a producir, cuando se junten, H2O. Entonces colocamos acá H2O, ¿sí? Igualito, con la misma idea nada más, solo que acá hay dos reactantes y acá hay un producto nada más como resultado. Ahora, chicos, tiene que cumplirse la ley de la conservación de la materia. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que balancear, ¿sí? Vamos a balancear. ¿A qué me refiero con balancear? A que la cantidad de átomos que hay en los reactantes tiene que haber la misma cantidad en los productos. Por ejemplo, si acá hay dos átomos de hidrógeno, acá hay dos átomos de hidrógeno. Si acá hay dos átomos de oxígeno, acá solo hay uno. Entonces, ¿qué hago? Le coloco un 2 adelante. Para que sean dos átomos de oxígeno, dos átomos de oxígeno. Ahora,
yo veo que acá hay 2 por 2, 4 hidrógenos, y acá solamente hay 2, entonces le coloco un 2 adelante, para que sean 2 por 2, 4, 2 por 2, 4. Ahora acá iría un 1, ¿no? Porque 1 por 2 me da 2, y acá tengo justamente 2. El de adelante afecta a todos los elementos o sustancias que están constituyendo el compuesto, ¿sí? Entonces ahí ya se conservó la materia, ya se conservó la materia, ya se cumplió la ley de Lavoisier. Entonces yo podría decir de acá que la suma de coeficientes sería 2, el coeficiente del hidrógeno gaseoso 2, sumado ¿con quién? Con el coeficiente del oxígeno, que viene a ser 1, sumado ¿con quién? Con el coeficiente del agua, que sería el 2, adelante, coloco 2, y tendríamos que sumar 2 más 1 más 2. ¿Cuánto me daría la suma de 2 más 1 más 2? Muy bien, eso me da 5, perfecto. Eso sería entonces un ejemplo acerca de la ecuación química. Ahora vamos a ver el tipo de reacciones que puede haber. Colocamos acá 3. Antes de eso vamos a ver evidencia, ¿ya? Evidencias de una reacción. Evidencias de una reacción química. ¿Cómo yo sé que ha ocurrido una reacción química? Una reacción química ocurre cuando sucede lo siguiente. Por ejemplo, si en la reacción química al final se libera energía, entonces ha ocurrido una reacción química. Ponemos acá, se libera energía. Se libera energía o se absorbe energía, ¿ya? O se absorbe también. Se puede absorber la energía, se puede liberar energía. Cuando ocurre una absorción o una liberación de energía, se produce una reacción química, ¿correcto? También puede ser cambio de color. Claro, la sustancia puede cambiar de color al reaccionar violentamente. Entonces, como reacciona violentamente, hay un cambio de color. Eso también viene a ser una evidencia de una reacción química, ¿sí? Precipitaciones, precipitados, aparecen precipitados, ¿sí? ¿Qué quiere decir que aparecen precipitados? Que puede darse una reacción química en forma de agua, y dentro del agua, al final vamos a encontrar pedazos o cúmulos de sustancias sólidas. Entonces esos son precipitados, ¿te das cuenta? Así como por ejemplo el frugo, tengo que moverlo porque adentro está su pulpa en forma de precipitado, ¿sí? Igual el yogur. Entonces son reacciones químicas, son procesos de reacciones químicas lo que dejan en este caso estas características. También puede ser la liberación de gases. Se liberan gases. ¿Gases como quién? Gases pues como el oxígeno gaseoso, gases como el CO2, gases como por ejemplo el agua en forma de vapor. También hay agua en forma de vapor, también es un gas. Son liberaciones, son evidencias de que ha ocurrido una reacción química, ¿correcto? Vamos a ver ahora el punto 4. El punto 4 vamos a conocer el tipo de reacciones químicas. Tipo de reacciones químicas. Por ejemplo, el primer tipo que vamos a ver sería la reacción de adición, ¿sí? De adición o de combinación. Reacción de adición o combinación, ¿correcto? ¿Qué vamos a aprender en la reacción de adición o combinación? Vamos a aprender lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo una sustancia A, ¿correcto? Y yo lo voy a juntar con una sustancia B, ¿sí? Estas dos sustancias se van a juntar y van a formar una sola sustancia nueva. Una sustancia llamada sustancia C. Ya, esa es una reacción de adición o combinación. Vamos a ver una reacción de descomposición, ¿ya? Colocamos acá, reacción de descomposición. La reacción de descomposición tiene que ver bastante en este caso cuando tenemos un solo reactante. Por ejemplo, el reactante D es un solo reactante que debido por el calor que se le agrega, esta sustancia se va a dividir en dos sustancias diferentes o más incluso. Vamos a colocar acá la sustancia E y la sustancia F. ¿Qué ha ocurrido? Una sustancia muy grande se ha degradado, se ha descompuesto en dos sustancias pequeñas. A eso le llamamos reacción de descomposición, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a ver el tercer tipo. Se llama reacción. Mira, esa es la reacción de Twiss. La reacción de sustitución. ¿Por qué sustitución? Porque te cambian, te sustituyen, ¿sí o no? Como ello. Reacción de sustitución o de simple desplazamiento, ¿ya? O de simple desplazamiento también se le llama.
simple desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que vamos a reemplazar una sustancia por otra sustancia, ¿sí? Por ejemplo, escucha, mira, acá tengo la sustancia A y acá tengo la sustancia B, C, ¿correcto? Mira lo que va a ocurrir, va a venir A y se va a ir con C y B se va a quedar solito, solo, abandonado, triste, ¿te das cuenta? ¿Qué pasó? El A vino y lo cambió al B, el C lo cambió al B por el A y el B se fue a estar solo como el A estaba al comienzo. ¿Te das cuenta? Eso es un cambio, una reacción de sustitución cuando hay un simple desplazamiento. Eso ocurre con las sustancias que son que tienen menos reactividad con otras sustancias. Eso es lo que va a ocurrir, ¿sí? Vamos a ver ahora punto D, la reacción. Esta es la reacción de pareja, ¿ya? De metátesis. Metátesis, ¿qué quiere decir metátesis? Doble desplazamiento, ¿ya? O de doble desplazamiento. ¿Qué quiere decir reacción de metátesis de doble desplazamiento? Que va a ocurrir lo mismo que acá, pero va a ocurrir dos veces, o sea, el doble. Por ejemplo, escucha, mira, te distraigas. Si yo tengo, por ejemplo, escucha, AB y CD, mira lo que va a ocurrir, un doble desplazamiento. Va a venir el A y va a cambiar al C. El C se cambia por el A. ¿Qué va a quedar si el A se va con el C y el C se va con el B? Me va a quedar CB y el A ¿con quién va a estar? Con el D, me va a quedar AD. Y ahí tengo una reacción de doble desplazamiento llamada también metátesis. Metátesis, es una reacción de doble desplazamiento. ¿Correcto? Muy bien, ahora vamos a ver otro tipo de reacciones, pero cuando hay un cambio de energía. Vamos a ver. Escucha. Listo, fíjate. Vamos a ver ahora las reacciones endotérmicas. Ponemos acá E. Reacción endotérmica. ¿Cuándo una reacción va a ser endotérmica o endergónica también llamada? Cuando la variación de la entalpía sea mayor a cero. Profesor, no entiendo, ¿qué es esto? Esto es triangulito y la H significa entalpía. Va con una bolita acá, o si quieres lo pones sin bolita, la misma cosa es. La idea es que tú tengas que darte cuenta que cuando tú veas esto, tú lo captes como variación de entalpía. ¿Y qué viene a ser la entalpía? La cantidad de calor de una sustancia, ¿ya? Es la cantidad de calor de una sustancia. Entonces, entalpía es cantidad de calor de una sustancia y el triangulito es la variación de ese calor, ¿sí? Ponemos acá entonces, para conocer un poquito más de lo que es, ponemos que viene a ser el triangulito H. Profesor, ya me dijo, es variación ¿de qué? De calor, ¿no? De la cantidad de calor. Variación de la cantidad de calor. Cantidad de calor. Ahí está. Entonces, eso viene a ser el triangulito con el H, ¿ya? Y siempre lo vas a ver cuando te hablen de reacciones endotérmicas o reacciones exotérmicas. En este caso estamos hablando de una reacción endotérmica. ¿Endo qué quiere decir? Endo quiere decir dentro, ¿sí? Quiere decir que está en los reactantes de calor. Por ejemplo, si yo tengo acá la sustancia, mira, escucha, tengo la sustancia A, y le voy a agregar Q. Este Q va a ser el calor que le voy a agregar a la reacción química. ¿Qué va a hacer con el A? Lo va a degradar ¿en qué? En la sustancia B y en la sustancia C. ¿Qué ha ocurrido? Una descomposición, ¿cierto o no? Claro, la descomposición ocurre cuando se le agrega calor al reactante. Cuando el calor está con los reactantes, a ese tipo de reacción se llama reacción endotérmica. Así de sencillo. ¿Sí? Muy bien, vamos ahora al punto F, donde vamos a conocer ahora a la reacción exotérmica, ¿verdad? Exo. ¿Qué quiere decir exotérmica? Exotérmica quiere decir que el calor en este caso ya no va a estar en los reactantes, sino va a estar en los productos, o sea, va a estar por acá, donde ya se liberó el calor, ¿sí? Donde el calor se está liberando. Acá el calor se consume, ¿sí?
se consume calor, se consume... ¿Qué se consume? Energía, muy bien. ¿Y acá qué va a pasar? Se libera energía. La E quiere decir de energía, ¿ya? Y acá entonces colocamos, por ejemplo, tengo la sustancia B y la sustancia C. Estas dos sustancias se van a unir y al unirse van a liberar calor, ¿no? Se libera calor y van a formar la sustancia D. Y la D se libera también la Q de calor. O sea, el calor tiene que estar ¿dónde? El calor tiene que estar en los reactantes. Mira, date cuenta, ¿quién se parece de las cuatro de acá? ¿Quién se parece? ¿Cierto no que se parece a la primera? Adición, claro. Entonces una reacción de adición o combinación también se conocida como una reacción de exotérmica. También ocurre lo mismo cuando es una reacción de neutralización también, eso vamos a ver luego, cuando hablamos de reacciones redox, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a borrar acá para que podamos conocer al siguiente tipo de reacciones. A ver, colocamos entonces aquí reacciones redox. Muy bien, ya está. Sí, conozcamos acá reacciones redox. Una reacción redox, ¿sí? Una reacción redox ocurre cuando va a haber una reducción y una oxidación. Tú te preguntarás, ¿qué es una reducción y una oxidación? Una reducción y una oxidación ocurre cuando hay una transferencia de electrones, ya sea de un metal, o de un compuesto o de un no metal, ¿sí? Por ejemplo, mira, ponemos acá, reacción redox, ¿cuándo? ¿Qué hay? Cuando ocurre, tiene que ocurrir simultáneamente. ¿Qué quiere decir simultáneamente? Al mismo tiempo. Cuando ocurre una reducción, mira acá, y una oxidación, ¿correcto? Cuando ocurre una reducción o una oxidación hay una transferencia de electrones. También ponemos acá, ocurre, ¿qué cosa? Eso, ¿no? ¿Qué es eso? Transferencia, ¿pero de qué? De electrones. La E significa electrones, ¿no? Eso ya creo que te enseñamos en temas anteriores, ya tú lo debes saber. Ocurre transferencia de electrones, una reacción química, ¿correcto? Una reacción química ocurre una reducción, una oxidación y también ocurre una transferencia de electrones. También depende de qué, depende de muchas cosas, pero depende más que todo de qué, del cambio de qué, del estado de, muy bien, del estado de oxidación, o también llamado el número de oxidación que tienen las sustancias al momento de reaccionar, cuando son reactantes y cuando se vuelven productos, ¿correcto? Entonces esa es la idea. Vamos a conocer entonces qué viene a ser el estado de oxidación. Mira, escúchame, no me vas a perder mi tiempo. Estado de oxidación. Cuando hablamos de estado de oxidación nos referimos a que es un número en la cual va a determinar qué tan oxidado está una sustancia dependiendo de la cantidad de electrones que va perdiendo, ¿correcto? Por ejemplo, si yo tengo, ¿cómo se llama este elemento químico? Azufre. Este elemento químico que es el azufre va a tener una carga, mira, más 2. Como tiene una carga más 2, esta sustancia de acá, mira lo que ocurre, mira lo que está ocurriendo acá. El azufre está con 0 ahora. ¿Qué ha ocurrido si tiene más 2 de carga y ahora tiene carga 0? De 2 a 0, ¿ha aumentado o ha disminuido el estado de oxidación? Si tiene 2 acá y acá tiene 0, veo que ha disminuido. Ha disminuido en 2, entonces yo veo acá que ha ocurrido una disminución de ¿qué? Estado de oxidación, una disminución de ¿qué? De electrones. Cuando se disminuyen los electrones, el estado de oxidación se reduce, es una reducción. Estoy confundiendo, ¿no? Cuando aumenta el estado de oxidación, como acá, ahí se llama oxidación. Y es al revés, ya me he confundido. Muy bien, entonces ahí está. Tenemos ahí la reducción y tenemos ahí la oxidación. Cuando se reduce, cuando pierde, cuando baja, reducción. Pero cuando aumenta, oxidación. De menos 3 a 0 está aumentando, entonces es una oxidación, ¿correcto? Ya está. Pero ¿cuántos electrones? Acá 2 electrones transferidos, ¿ya? Pero acá está perdiendo, está ganando, está reduciendo, está perdiendo.
Acá está ganando, está perdiendo. Acá debería estar ganando ya electrones, por eso se vuelve 0, porque se reduce. Ahora acá va a ganar electrones, ¿sí? Acá va a ganar electrones, pero acá va a perder electrones. Escucha, voy a poner acá 0, que es la mayor, menos la menor, que es menos 3. Sería acá menos 3. ¿Cuánto sería 0 menos menos 3? 3. Ah, ya, esto me sale 3. Quiere decir que esto sería 3 electrones transferidos. Ahí está. ¿Sí? Muy bien, vamos a borrar acá. A ver. Oxidación. Y acá colocamos la reducción. ¿Ya está? ¿Qué ocurre en la oxidación? ¿Aumenta o disminuye el estado de oxidación? Ponemos acá que aumenta, ¿ya? Aumenta el estado de oxidación. El número que va arriba es el estado de oxidación. Yo veo que acá está reduciendo. Veo acá de menos 3 a 0 está aumentando, entonces aumenta el estado de oxidación o oxidación. Acá sería entonces disminuye el estado de oxidación. ¿Sí? Eso viene a ser la oxidación y la reducción. Cuando aumenta el estado de oxidación. Cuando disminuye el estado de oxidación, reducción. ¿Sí? Ahora, ¿ganas o pierdes electrones? Cuando se oxida, pierdes, ¿ya? Pierdes electrones. Acuérdate que los electrones son los negativos. Entonces, si yo pierdo negativo, me hago más positivo. Por eso es que el estado de oxidación acá aumenta. ¿Te das cuenta? En cambio, acá va a gana electrones. Ahora, ¿por qué gana electrones? Si los electrones son negativos, si yo gano negativo, ¿cómo me vuelvo? Si yo gano negativo, yo me vuelvo negativo. Entonces es por eso que la reducción disminuye el estado de oxidación, porque gana negativos. De 0 gana 2 negativos, se vuelve de 2 gana 2 negativos, se vuelve 0. ¿Te das cuenta? Reducción. Como ganas electrones, ganas negativos. Si gano 2 negativos, el 2 se vuelve 0. Ahora acá pierdo negativos, pierdo electrones. Si pierdo negativos, si tengo menos 3 y voy a perder esos menos 3, se vuelve 0. ¿Te das cuenta? Porque pierde negativos. Entonces eso viene a ser la oxidación y la reducción, el estado de oxidación. Eso es lo que ocurre en una reacción redox, ¿sí? Y esto va a determinar bastante qué sustancia se oxida, qué sustancia se reduce y también qué sustancia es el agente oxidante y el agente reductor, ¿sí? Escucha, si esta sustancia de acá se está oxidando, se le llama agente reductor. Agente reductor. ¿Por qué agente reductor? Porque su función es hace que el otro se reduzca. Si el otro se reduce, entonces este es el agente reductor, porque él influye en que el otro se reduzca. Ahora, la reducción, el que se reduce sería el agente oxidante. ¿Por qué el agente oxidante? Porque su presencia hace que el otro se oxide. Entonces es un agente oxidante, el que se reduce, y el que se oxide es un agente reductor, ¿correcto? Ahora, el que hace la oxidación va a producir a la forma oxidada, ¿sí? Ponemos acá, forma oxidada, produce a la forma oxidada, ¿sí? Y el que se reduce va a producir a la forma reducida, ahí está, ¿sí? Eso sería entonces acerca del estado de oxidación. A ver, vamos a ver un ejemplo acá. Bien, vamos a ver este ejemplo de acá que hemos formulado, donde tenemos al trióxido de hierro más 3 veces el monóxido de carbono, que se van a transformar en 2 veces el hierro más 3 veces el dióxido de carbono. Vemos acá, nosotros tenemos que conocer los estados de oxidación. Si no conoces los estados de oxidación, te invito a que lo conozcas en tu libro o separatas que te vamos a ir dejando para que tú puedas conocer los estados de oxidación. Si no los conoces, los estados de oxidación, no vas a poder hacer este tipo de problemas. Por ejemplo, yo ya sé que tú tienes que saber que el oxígeno tiene menos 2 de estado de oxidación y que el hidrógeno tiene más 1 de estado de oxidación, por lo general, ¿sí? Entonces yo digo, y todo tiene que darte 0, ¿ah? Por ejemplo, si acá el oxígeno tiene menos 2, ¿qué valor le pondría yo al carbono para que salga 0? Más 2. Entonces yo le pongo acá más 2, ¿no? Porque más 2 menos 2, 0. ¿Te das cuenta? Ahora, si el oxígeno es menos 2, ¿cuánto es menos 2 por 3? Menos 2 por 3 es menos 6. Y para que me salga 0 le falta más 6. Pero acá tengo un 2, así que le pongo un más 3. 3 por 2, 6 y así iría. ¿Se entiende? Muy bien. Cuando está solito, 0. Así directamente, cuando está solito.
¿sí? Y cuando acá tengo el oxígeno, que tú sabes que es menos 2, por 2 será menos 4. ¿Cuánto tiene que ser el carbono? Más 4, para que sea 0. ¿Te das cuenta? Ahí está. Una vez haber hecho esto, tú tienes que darte cuenta qué ha sucedido con la sustancia. Mira, ¿qué ha sucedido con el hierro? De más 3 ha pasado a ser 0. ¿Aumentó o disminuyó? De 3 pasó a ser 0. Profesor, disminuyó. Y si disminuye el estado de oxidación, esa es una reducción, profesor. Listo, se acabó. Ahora, fíjate el carbono, mira. De 2 ha pasado a 4. ¿Qué ha pasado de 2 a 4? De 2 a 4. Ha aumentado, ¿sí? Y cuando aumenta el estado de oxidación, es una oxidación. Colocamos acá, oxidación. Listo. Y eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Eso es solamente lo que teníamos que hacer. ¿Sí o no? Ya está, listo. Entonces, una vez reconocido el estado, la reducción y la oxidación, procedemos ahora al balanceo, ¿sí? Vamos a sacar las semi-reacciones. Conocemos acá, semi-reacciones. A ver, dime, ¿cuál es la primera sustancia que se va a balancear? El hierro, ¿sí o no? Vamos acá, entonces nosotros ponemos acá el hierro, profesor. El hierro, acá está. Entonces ponemos acá el hierro, que tiene más 3. Pero son 2 hierros, tenemos ahí hierro 2. ¿En qué se ha transformado? En 2 hierros también, pero ahora con carga 0. ¿Hasta ahí estamos bien, sí o no? Sí, estamos bien. Pero acá sería, ¿cierto o no? Que acá sería 3 por 2, 6. Claro, acá también tendría que haber 6. Entonces nosotros vamos a colocar acá. Como 2 por 0 es 0, acá debemos colocar 6 electrones. ¿Sí? 2 por 3 es 6, correcto. ¿Pero por qué le pongo menos? Porque menos por menos, ¿cuánto es? Más, sería 6. 3 por 2, 6, y acá también menos por menos más, 6. 6 y 6, correcto. 2 por 0, 0, no afecta en nada. Listo. Esa es la reducción, ¿sí? Esa es la reducción. Ahora vamos a ver la oxidación. ¿Quién se oxida? El carbono, profesor. El carbono que tiene más 2, correcto. ¿Cuántos carbonos son? 3 carbonos. ¿En qué se convirtió esos 3 carbonos? En otros 3 carbonos. 3 carbonos, pero ahora con carga más 4, profe. Bien, más 4. Dime, si son acá 3 carbonos, 3 por 2, ¿cuánto es? 6. ¿Acá cuánto es? 3 por 4, 12. Si acá son 12 y acá son 6, ¿cuánto tendríamos que quitar al 12 para que se vuelva 6? 6, profesor. Entonces yo le pongo más 6 electrones. ¿Pero por qué le pone más? ¿No se tiene que quitar? Claro, mira, más por menos, menos. Entonces acá es 12, menos 6, 6. Y acá es igual a 6. ¿Te das cuenta? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, sí o no? Muy bien. Ahora, ¿qué tienes que hacer acá? Lo que siempre hacemos, sumar. Al sumar, ¿quién se va? ¿Cierto o no? Porque más 6 menos 6 se va lo mismo. Tú puedes decir que se han transferido ¿cuánto? 6 electrones transferidos, ¿correcto? Y después yo veo acá que está todo balanceado, ¿cierto? Entonces yo puedo decir acá que el hierro más 3 tiene 2 más 3 veces el carbono más 2 me dan 2 veces el hierro 0 más 3 veces el carbono más 4. En ciertas ocasiones, al hacer estas semireacciones vamos a completar en todo caso los coeficientes. En este caso ya están completos, si te das cuenta, no hace falta agregarles ni ponerle nada más. Así que vamos a volver a copiar la misma ecuación y terminar por tanteo. Esto sirve para calcular la cantidad de electrones transferidos y para hallar algunos coeficientes que nos faltaban hallar. En este caso no falta ni uno. Colocamos entonces acá hematita o trióxido de hierro, dióxido férrico, óxido férrico más 3 monóxidos de carbono que te producen 2 hierros más 3 dióxidos de carbono. Y esa es una reacción redox. Vamos a ver si está balanceada, si cumple la regla de Lavoisier, ¿sí? La ley de Lavoisier. 2 hierros, 2 hierros. 3 carbonos, 3 carbonos, muy bien. 3 oxígenos más 3 oxígenos son 6 oxígenos. Acá tengo 3 por 2, 6 oxígenos, profesor. Está completo, está cumpliendo la regla de la ley de Lavoisier, ¿no? Entonces yo diría que mi ecuación está sumamente balanceada. Ahora, si te pidieran a ti la suma de coeficientes de esta ecuación, la suma de coeficientes, pues tú dirías que es 1, acá es 3, acá es 2 y acá es 3. Entonces yo diría 1 más 3 más 2 más 3, profesor. Acá sería 5, 6, 7, 8, 9, profesor. Listo, ya está.
ya estaría entonces resuelto una pregunta, un ejemplo de un tipo de reacción redox. ¿Correcto? Espero que haya quedado claro.